ojalá que en la medida que has podido estar en el grupo pequeño y compartir y pues entender a qué hemos sido animados durante este mes, pues yo le doy gracias a Dios porque creo que lo que he percibido en los grupos pequeños es precisamente eso, el hecho de que hemos, por lo menos durante un mes, hablado en esta identidad de ser extranjeros y peregrinos y no turistas, una vez que estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Y pues le doy gracias a Dios por eso, porque creo que en la medida en que entendemos eso, pues lo que cantamos hoy nos anima a entender que ese es nuestro lugar. Nuestro lugar más alto no es un título, no es una posesión, no es algo que el mundo nos ofrezca, sino estar postrados a los pies de Jesús para servirle a Él donde Él nos quiera poner, trabajando y haciendo todo lo que hacemos para Él. Entonces, ojalá que esa sea nuestra identidad. Entonces, quiero comenzar esta mañana mencionando algo que con lo que comencé el mes, y es cómo la iglesia que leemos nosotros en el libro de Hechos, que es básicamente, no que la iglesia comenzó en el libro de Hechos, sino que fue empoderada por el Espíritu Santo para empezar a mostrar de qué se trataba esto que vino a hacer Jesús. Y lo que nosotros leemos acerca de estas buenas nuevas que enseñaba la iglesia es cómo muy pronto todas las personas que los veían, y pues comenzando por ellos mismos, aquí por Lucas, el médico, que fue guiado para escribir el libro de el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos con el apoyo del apóstol Pablo. Lo primero que nosotros leemos es que a esas personas que habían nacido de nuevo en Jesús, primero se les llamó creyentes. Eso nosotros lo leemos en Hechos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Y lo que quiero que veamos es una progresión, porque creo que es como lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día, ¿cierto? ¿Tú crees en Dios? Preguntas allá afuera. Sí, claro. Todo el mundo cree en Dios. Y la diferencia es, ¿y tiemblas ante Dios? ¿Tienes temor de Dios? Y ya después la palabra que él usa en Hechos capítulo 6 es discípulos. Y esta palabra en el griego lo que significa es alguien que sigue a. ¿Okay? No solamente alguien que tiene seguidores, pero es un discípulo, es una persona que está siguiendo las pisadas, el camino, las enseñanzas de alguien, y eso se le llamó a los creyentes, discípulos de Jesús. Luego, como vimos que nos ha ayudado durante este mes, en Hechos capítulo 9 se les llamó los del camino, y el mismo apóstol Pablo nos dice, antes cuando era Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, él decía que él perseguía a los del camino. Y luego cuando es el apóstol Pablo, comenta cómo él dice, yo perseguía y encarcelaba a los del camino. Y pues hace referencia a cómo realmente estos creyentes, estos discípulos, aprovechaban los tiempos que tenían de recorridos en los caminos para hablar con otros acerca de Cristo. Y finalmente, en Hechos capítulo 11, nosotros leemos que por primera vez en la iglesia de Antioquía, a esos creyentes, discípulos del camino, se les llamó cristianos, porque lo que empezó a hacer claro es, esta gente está hablando es de Cristo, están siguiendo a Cristo, enseñan de Cristo resucitado, ¿okay? Entonces ese cristiano es un pequeño Cristo. Entonces, esta es la identidad de los del camino. Básicamente eran identificados porque hablaban de Jesús, enseñaban de Jesús, vivían de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y creo que es muy pronto que nosotros nos debemos dar cuenta hoy que si nuestra identidad está en Jesús, eso es lo que tenemos que transpirar todo el tiempo, a Jesús. ¿Okay? Cómo reaccionas, cómo piensas, cómo hablas, cómo sirves, cómo miras, cómo todo debería en tu vida apuntar a que tu identidad, quién eres tú, representa, muestra
al Señor Jesús. Y en el libro de Hechos, nosotros leemos ahí que todo este movimiento que comenzó y que nos dice y nos deja claro que era Dios y su Espíritu el que iba añadiendo cada día a las personas que iban a nacer de nuevo, iban a ser parte de esta iglesia. Nosotros leemos ahí que rápidamente estos creyentes, discípulos, cristianos, empezaron a darse cuenta qué significaba para ellos que los identificaran en Jesús e identificarse en Jesús. Y nosotros leemos ahí que fueron perseguidos, ¿cierto? Que fueron desplazados, que fueron desterrados, desarraigados de la vida que llevaban, porque su identidad ahora estaba en Jesús. Y el primer lugar donde ellos fueron perseguidos fue ahí en Jerusalén, porque era claro que no solamente manifestaban creer en Jesús, pero vivían, su identidad estaba en Jesús. Y esa identidad en Jesús que los hizo que fueran desplazados, desarraigados, pues los llevó a entender que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Y yo creo que ahí es donde empezamos a muchos conceptos que el Señor Jesús manifestó antes, y uno de esos es este, ¿cierto? Es el hecho de que Él dijo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la ¿qué? A la destrucción. O sea, es decir, en esta vida, en este mundo, el camino para perderse, para descualquierarse, es ancho. Y la gran mayoría de todos nosotros que estamos aquí sabemos solamente a quién hay que llamar, a quién hay que escribirle, dónde hay que buscar para simplemente volver a poner un pie atrás y echar para atrás todo lo que tú sabes y has hecho y conoces de Jesús. Tú lo sabes. Tú sabes a quién tienes que escribirle solamente un WhatsApp, hacer una llamada. Ese camino es ancho. El camino de la destrucción, de la perdición, es ancho y muchos entran por esa puerta. Y entonces el Señor Jesús dice, pero estrecha es la puerta y el camino que conduce a la vida es angosto. Y encima de que es angosto, nos dice, pocos son los que tienen acceso o encuentran o entran por esa puerta. ¿Entiendes estas palabras del Señor Jesús? El mismo Señor Jesús sabe que realmente identificarse en Él no es para todo el mundo. No es simplemente decir, sí, yo creo, porque es lo que me enseñaron en mi casa, mis abuelos, mis papás, la religión tradicional, yendo a un colegio. Eso también hace parte de la puerta ancha, porque es una puerta que te dice, hágale, no hay problema. Todos creemos en algo, todos los caminos conducen a Dios. No, aquí el Señor Jesús está empezando a dejar claro, no. El camino que conduce a la vida en Jesús es una puerta y un camino que comienza angosto, estrecho. Y esta idea de una puerta ancha y de una puerta angosta tiene todo que ver cuando Él dijo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. ¿Okay? Y como esta era una cultura, obviamente, de agricultores, y pues muchos de ellos cuidaban ovejas, era el hecho de entender que cuando llevaban a las ovejas a ese redil, la puerta de entrada era angosta. Y ahí en esa puerta era donde dormía y bloqueaba la entrada o la salida el pastor para poder cuidar a las ovejas. Y era él el que las guiaba y las ayudaba a entrar, ya que estuvieran protegidas en él, cuidadas en él. Y por eso el Señor Jesús dice, mira, la puerta para entrar para mí, en mí, conmigo, es angosta. Esta no es una puerta ancha, es angosta. Entonces, creo que esto tiene mucho
encaja muy bien con lo que vimos la semana pasada en Juan capítulo 17, esa oración del Señor Jesús orando primero por sus discípulos y luego por nosotros, y por eso la claridad con la que Él nos dice, mire, si el mundo me aborreció a mí y me colgó en una cruz, ustedes que se identifican conmigo van a seguir mis pisadas. Y ahí no nos gusta. Y ojalá que si tú eres un adolescente que estás acá y escuchas esto, lo primero con lo que tú te tienes que confrontar es, yo creo porque simplemente es lo que me imponen mis papás o mi mamá o el que me trae a la iglesia. ¿O qué es lo que yo digo creer? Tú como adolescente, ¿qué es lo que crees? ¿Tú te estás confrontando con lo que tú crees? Anoche estábamos en el grupo pequeño y habían unos adolescentes ahí. Y era esta pregunta. Era, ¿qué tanto lo que tú dices creerle a Jesús se tiene que confrontar y qué tanto te genera que otros te miren y se burlen de ti y te hagan mofa? Y ahí es donde uno dice no, y no es una cuestión solo de ser adolescente, ¿cierto? Es una cuestión de estar acá y de saber que la familia hable mal de ti, ya no te tenga en cuenta para ciertos planes, tu misma mamá, tu mismo papá. Mijo, ¿por qué nos traicionó? ¿Por qué nos hace esto? Y ahí es donde tú tienes que estar muy bien parado en qué es lo que tú crees. Porque si tú dices, no, por respeto a mi papá, a mi mamá, o a mi abuelita, o a mi abuelito, yo no digo nada, yo creo que ese respeto es temor. Porque es lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá, o sea, y lo que leímos es, si tú dices que eres un creyente, discípulo, cristiano del camino, tú te identificas como un extranjero y un peregrino. Y lo que yo quiero que hagamos hoy es que quiero que por favor busques en tu Biblia, primera de Pedro, capítulo 2. Porque algo que todos nosotros siempre debemos tener claro, si necesitas Biblia, por favor, levanta la mano. Primera de Pedro, capítulo 2. Ojalá que cada vez que tú escuchas de parte nuestra un versículo, tú estás acostumbrado a que te hemos dicho, lee el contexto en el que está ese versículo para que puedas entender, uno, por qué el mensaje que estamos enseñando, pero también muy importante para que tú digas, ven, tú dijiste esto, pero el contexto en el que está este versículo no le apunta a eso, o es lo que yo veo. Por favor, aclárame. Entonces, siempre la palabra contexto es fundamental. Es más, sácalo de la Biblia. Un problema de pareja, ¿tiene contexto? Ustedes que son casados. ¿Sí o no? Y contexto es que uno se tiene que sentar y decir, bueno, amiga, cuéntame qué está pasando. Y ella dice, ta, 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 ta. Por lo general, cuando Liv y yo aconsejamos parejas, sobre todo parejas nuevas o que no son creyentes, yo siempre le digo al hombre esto. Y ya uno sabe un poquito por qué estamos sentados ahí. Le digo, mira, tienes una sola oportunidad de decir las cosas como son, con la verdad, y tienes de testigo aquí a tu señora, tu esposa, tu mujer, como la quieras llamar. Una. Después no vale que tú digas, ah, no, sí, lo que pasa. No, perdiste la oportunidad. Eso se llama contexto, ¿ok? No es como yo creo, como yo pienso, lo que a mí me parece, es lo que dice. Y cuando el contexto no es suficientemente claro en la palabra de Dios, uno tiene que ir un poquito más y entender, listo, ¿por qué yo estoy pensando que aquí dice esto cuando me han enseñado que dentro del contexto de toda la Biblia no debería pensar eso? Pero contextos son muy importantes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es leer este capítulo desde el versículo 9 y lo vamos a leer primero de chorro para que podamos luego hacer unos énfasis
que son muy importantes con respecto a esto de ser extranjeros y peregrinos y por qué este pasaje en el versículo 11 está en medio de todo lo que vamos a leer. Versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Recuerdas qué es un para qué? Propósito. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los no creyentes, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Ahora, quiero que prestes mucha atención a esta segunda parte después de ese versículo. Hay un contexto antes de ese versículo 11, y mira lo que sigue después del versículo 11. Versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué? Esta es una razón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Okay? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y aquí en esta palabra que comienza en el versículo 18, tú dices, bueno, pero igual era una cultura o una sociedad en que habían amos y esclavos. Eso no ha cambiado. Tú puedes ahí, en vez de palabra criado, ¿qué palabra poner? Empleados. Estén sujetos con todo respeto a sus amos. No voy a cambiarla. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Pero más si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Razón, propósito, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál fue ese ejemplo? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso lo hizo Cristo. Cristo dijo, Dios, tú eres el juez justo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿De qué? ¿Del cáncer? ¿De la diabetes? Del pecado. Entonces, si tú miras acá, comienza el apóstol Pedro con esto que hemos estado diciendo, y es los del camino, la identidad en Cristo, en Jesús, es entender que ahora nosotros somos
miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Y ese es un concepto que para ellos era supremamente inconcebible, sobre todo a los que venían de un trasfondo judío, es no, somos nosotros los judíos primero, o no, Dios es tan inalcanzable que yo no le puedo decir padre. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, nosotros en Jesús somos miembros de la familia de Dios y somos sacerdotes al servicio de ese rey. Y tú nos puedes preguntar a los hombres el módulo o la clase anterior que estuvimos viendo los domingos y éramos animados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Eso es lo que tú, como hombre en esta iglesia, independiente de la edad que tengas, debes entender que te estamos formando para que seas eso en tu hogar. Es el primer lugar donde tú debes servir para Dios. Es tu primera oportunidad de ministerio, de servir. Está representando a Jesús. Y él aquí está diciendo, ustedes son una nación escogida por Dios, separada por Dios, posesión exclusiva de Dios, con un propósito. ¿Cierto? Nos lo dice en el versículo 9. ¿Cuál es el propósito? Ser del servicio secreto de Jesús. ¿Es lo que dice ahí? Quédate calladito, entre menos la gente sepa que eres cristiano, no abras la boca, no te pongas a estar en contra, en lo que más puedas, hazte el loco. ¿Es lo que dice ahí? O sea, tenemos todo esto en Jesús, ¿para qué? Para anunciar, ser testigos, dar testimonio. No para que te quedes callado diciendo, pues eso no es mi problema, o yo respeto, cada cual verá lo que cree, o pues es que a mí no me gusta porque me van a meter en problemas con todo esto. Si tú dices que has nacido de nuevo en Jesús, tú no te puedes quedar callado. Algunos de nosotros, que si nos quedamos callados se nos nota en la cara si estamos bien o mal, pero no se trata de eso, se trata de hablar. Nos dice aquí, ¿de qué? De que tú vayas y digas, mira, es que yo era malo y yo me la pasaba tomando y esa era mi droga y después yo me la pasaba bailando y después yo me la pasaba en relaciones sexuales, fornicando ¿y qué? No, ya, Jesús me limpió, Jesús me salvó y ahora estoy acá. Toma tu like. ¿Es de eso lo que dice ahí que tienes que hablar? No. No, porque es que tu testimonio no va a salvar a nadie, es el fruto de tu testimonio, el cambio de vida que se va a notar y por eso más adelante nos va a mostrar ese carácter en qué se va a notar. No solamente en palabras y en aleluya y en amén y gloria a Dios, es cómo se va a notar que nuestra vida anuncia a Jesús, que nuestro hogar anuncia a Jesús. Porque nos dice aquí que lo primero que estamos anunciando es que estábamos en oscuridad y ahora estamos en la luz. Y por eso nos dice, ubíquense. Ustedes no eran nada, no tenían identidad como pueblo. Dios no tenía compasión de ustedes. Pero ahora, versículo 10, hemos alcanzado misericordia. Ahora entendemos que Dios nos ama porque le plació hacerlo a Él, no porque yo lo merezco. Y ojalá, y entre más hablo con personas que van llegando a nuestra iglesia, más recalco esto, porque lo que nosotros como iglesia debemos entender y recalcar es sí. Ojalá que si estuviste la semana pasada y leíste en Juan, no ruego por el mundo, ruego por ellos que tú me diste. Y uno queda ahí como, ¡ah! Y es lo mismo que aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, es Él nos buscó, nos adoptó, nos trajo a Él, nos hace de Él, nos usa para Él. No lo hace con todo el mundo y si tú tienes eso claro en ti, entonces debes entender, es por pura misericordia y gracia. No hay nada en mí que Dios hubiera
visto de antes para decir, a él sí le voy a dar la salvación, que es una doctrina falsa y hace parte de la teología. Y es básicamente, hay iglesias que te enseñan allá afuera y ojalá que si tú lo tienes claro, tú puedas decir, mira, no te lo sé responder, pero yo sé que no es así. Y es, lo que enseñan es, mira, cuando Dios iba a crear todo, Él miró quiénes iban a creer y por eso los salvó. Y tal vez tú estás diciendo, sí, a mí me parece que es así. No, no es así. Porque entonces la salvación de quién depende? De mí, porque yo creí. Nunca va a depender de mí. A Dios le plació desde antes de crear el mundo escogernos y luego buscarnos y traernos a Él y hacernos entender que nunca por nuestros propios medios, ni siquiera creciendo en una cultura religiosa como la nuestra, lo íbamos a buscar. Ni siquiera teniendo a Jesús ahí durante 3 años, lo buscaron. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan 17, los que tú me diste. No todos los 50,000, 60,000 que se comieron el pan y el pez. Los que tú buscaste, los que tú escogiste, los que no merecían nada, los que no eran pueblo, los que no merecían tu amor. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, ahora hemos alcanzado misericordia. Y por eso nos dice, entonces, ¿con qué nos tenemos que identificar si tú estás acá y has nacido de nuevo en Jesús? ¿Y tú qué vas a ver esto? ¿Cuál es tu nueva identidad? Hijo del rey. Princesita empoderada del Señor. Yo puedo sola. Ahí lo dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí nos dice, les ruego que se identifiquen como un extranjero y un peregrino. Alguien que no pertenece a este mundo, alguien que no encaja en este sistema, alguien que cuando la gente lo mira dice, hay algo en el que no me gusta, hay algo que no me cuadra, me cae mal, ya abrió la boca, dijo que es cristiano, ahora sí que me cae peor. Eso es a lo que somos llamados nosotros. Y anoche hablábamos en el grupo pequeño y decían, sí, debemos hacerlo con amor. Claro, hazlo con todo el amor del mundo. Pero te voy a decir cómo se nota el amor. Que es el resultado de algunos de ustedes acá, o de todos nosotros. ¿Sabes cómo es el amor? El amor es cuando tú oras por esa persona difícil y entiendes que así como Dios te amó a ti, que eres difícil de amar, puede cambiar a esa persona difícil. Eso es amor. Amor no es solamente decirle, ven, yo quiero que estemos bien, que no me seas así, que no me... Bueno, si esa es tu forma de ser, bien, pero amor es orar. Esto es amor, orar por la persona difícil. Esto es amor. Y lo que nos dice aquí es, yo los animo, versículo 11, a que entiendan que todo esto que ustedes son en Jesús, toda esta identidad, es para que se ubiquen aquí y ahora como estar de paso. Ustedes no pertenecen acá. Este no es su lugar. Y en el versículo 12 nos dice que deberíamos tener un buen testimonio entre los que no creen. ¿Por qué? Porque somos y debemos ser criticados. Y entonces uno dice, sí, pero es que ahí es donde a mí no me cuadra, porque ¿por qué dices eso? Lee lo que dice en el versículo 13. Frente a una cantidad de cosas allá afuera. ¿Cómo debemos mantener ese testimonio con las personas de afuera? ¿Cómo ellos van a identificar que no estamos corriendo con ellos en el mismo desenfreno de quejarnos, de juzgar, de maldecir, de etcétera? Sométanse, sujétense ¿a qué? ¿Qué dicen sus Biblias? Si tú vives en este país, ¿a quién te debes sujetar? No escucho. A las autoridades. Y eso, lo primero, nos viene en, nos cuesta.
Y parte de toda esta juventud auspiciada por personas que son convenientes en su sujeción. Si tengo parte, sí me sujeto, va a ser política, si no, no. Parte de impulsar todo esto es no se dejen, no sean bobos, ustedes no piensen, nosotros los vamos a usar de idiotas útiles y ustedes hacen el daño y luego nosotros politiqueamos en su nombre. Y lo que tú ves es toda una ciudad y todo un país destruido por personas que desde su hogar no les están enseñando a sujetarse a la autoridad. Y tú puedes, y te animo, que hagas la tarea de ir a preguntarle a mis hijos si nosotros hemos hablado de esto. Y cuántas profundas y bonitas conversaciones hemos tenido para tener que llegar al punto de decir, es que no soy yo, muy a pesar de mi forma de ser. Acá nos está diciendo, sujétate a la autoridad. Y tal vez tú dices, pero es que los tiempos han cambiado, pero es que la Biblia está desfasada, pero eso no es actual. Bueno, míralo de esta forma a ver qué tan desactualizada es la Biblia. Tú tienes acá una cantidad de gente que el imperio que era la autoridad sobre ellos era el imperio romano. Si tú has visto películas solamente, sabes que una de las palabras que describía el imperio romano era corrupción, decadencia, degradación moral. Eso era el imperio romano. Y yo creo que más de uno cuando leyó esto dijo, espere, apóstol Pedro, que nos sujetemos ¿a quién? A ese rey corrupto y a todos sus gobernantes corruptos que solo imparten corrupción. No, no, no. Dios está equivocado. Eso no puede ser para nosotros. Eso no es verdad. ¿No es lo mismo para nosotros hoy en día? Y nos cuesta con el policía que nos para, nos cuesta con el impuesto que nos llega, nos cuesta. Y tú y yo, si no tenemos cuidado, y justo hoy hay elecciones, no hacemos la tarea. Y por favor, yo lo aclaro de una vez, siempre es un absoluto, lo puedo poner ahí, es absoluto, punto, siempre. Siempre las elecciones humanas van a ser entre el peor y el menos peor. Entonces, gente allá matándose, peleando por un político que ni siquiera eso es como los futbolistas, ¿cierto? Haz que mi Barça, mi Real Madrid, perdón, ¿tú eres español? O sea, estás en Colombia, tercermundista, y dices que mi Barça y mi Real. No, o sea, ubícate acá, ¿eso qué es? Y esa gente matándose por gente que ni los conoce. Aquí nos dice, sujétate al rey, sujétate a los gobernadores, sujétate. ¿Por qué? Mira lo que dice versículo 15, porque esa es la voluntad de Dios. Que cuando nosotros hacemos el bien de pertenecer a una sociedad, lo que nos dice es que hacemos callar la ignorancia de las personas que son insensatas y no quieren sujetarse a Dios. Sí, mucha gente allá afuera está diciendo mi Diosito, mi Chuchito, mi papito lindo, pero nunca se van a sujetar a lo que dice la palabra de Dios. No lo van a hacer. Porque lo que está, ¿yo? No, olvídelo, yo no soy bobo. La ley es para los de Ruana. Yo sí pienso, yo sí esto. Ok, llegas acá y te das cuenta lo que dice la palabra de Dios. Te está diciendo, si tú eres un extranjero y un peregrino, la forma como vas a vivir aquí es sujetándote a la autoridad humana. Y lo vimos en otro pasaje en este año, ¿cierto? No hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay han sido impuestas por Él. Y aquí es donde él empieza a mostrarnos cómo anunciar las buenas obras de Dios. Vivir con un testimonio que agrada a Dios nos incomoda. ¿Por qué? Versículo 14. Porque todos nosotros nos creemos libres porque tenemos el derecho de exigir derechos.
Pero cuando tú llegas a Jesús, como lo cantaste hoy, cuando tú te sujetas a Él y sabes que tu lugar es a los pies de Jesús, tú eres libre en Jesús del pecado y de tu carne, pero tienes que vivir como siervo de Jesús, sujetándote a Él. Esa es tu libertad en Jesús. Es para vivir para Él. No para que tú digas, yo hago lo que a mí se me da la gana, es mi vida, es mi cuerpo, mis decisiones. Y si tú tienes adolescentes en tu casa, adivina quién debe modelar esto. Esto no es la tarea del colegio. Esto no es la tarea de la tía cristiana o del tío cristiano o de los abuelos cristianos. Esta es la tarea de los papás. Entonces que tú digas, no, es que ese chino se me salió. Exacto. El que lo crió fuiste tú. Porque no marcaste unas pautas que están en la palabra de Dios. Es que esto se llama unos límites y son porque Dios nos ama y nos protege y nos cuida. Y este mundo se podrá parar en pie todo lo que diga. Pero acá nos dice que cuando nosotros usamos nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo, no nos estamos sujetando a Dios. Y ahí entra un gran espectro de cosas que podrían entrar ahí. Sobornos, no pagar impuestos. ¿Cuántos de ustedes, cómo es posible que la DIAN me mandó esto si yo no moví toda esa cantidad de plata? Y luego cuando te explican, ves videos y hablas con el contador, te dicen, sí lo tienes que hacer. Y ojalá, ya que Dios ha llenado esta iglesia de contadores e ingenieros, contadoras e ingenieras, que tú como contador estés animando a las personas a sujetarse a la ley, a sujetarse a lo que Dios nos está diciendo. Y ojalá que tú seas el que incomoda, y ojalá que sea gente de nuestra iglesia que, ven, pero ¿cómo podemos hacer para no tener que pagar y que tú le estés diciendo, no, amiguito, no, hermano, hay que hacerlo? Pues eso demuestra que Dios fue fiel contigo y te proveyó. Y lo único que demuestra es que tú eres un mal agradecido y un codicioso y un avaro y un ambicioso. Y me puedo quedar dando adjetivos aquí, ¿sabes? Versículo 17. Honren, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y una vez más, énfasis, honren al rey, sujétense. Sí, ese emperador pecaminoso, ese emperador que se cree Dios, ese emperador que se para delante de gente y le dice, mire, yo le puedo salvar la vida a usted si usted niega a Dios. Es a eso que el apóstol Pedro está invitando a esta gente, a que si tienen que llegar hasta ese punto, decir, yo me sujeto, así la voluntad de Dios sea matarme a mí. No, por favor, no la cierre, gracias. Versículo 18. ¿Cómo más se nota cuando tú estás trabajando? ¿Cómo eres tú? Hoy lo vimos una clase con los hombres. ¿Cómo ser ese empleado? Y acá nos dice, debes mostrar que estás sujeto, debes mostrar que respetas. ¿Y sabes cómo se hace eso? Una vez más, orando por esa persona. Es la única forma. Y tienes que volver a esas charlas de octubre de hace 2 años, cuando vimos todo un mes acerca del trabajo, y tú trabajas para Jesús, es Él el que te ha dado tu trabajo, es Él el que te paga, Él es tu jefe. Cuando eso está claro, y cuando tú entiendes que eso hace parte de tu sujeción, puede que esas personas sean insoportables, como lo dice ahí. Él mismo lo dice, ¿cierto? Son difíciles de soportar. Pero lo que nos dice es, si a ti en el trabajo te tienen entre ojos por contestón, por mal mirado, por altanero, porque no te dejas, porque eres... Él dice ahí, ¿en serio ustedes creen que Dios es glorificado en ustedes porque usted solamente está dejando salir su carnalidad?
Porque eso es lo que está saliendo. Yo no me dejo de malas. Eso es lo que dice. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, parte de mostrar sujeción a Dios es sujetarte a la autoridad, sujetarte a un empleado y a un empleador. Y lo que nos dice es que haciendo lo bueno, aún si sufrimos, lo soportemos. Eso es lo que nos anima a la palabra de Dios. Eso es vivir como un extranjero y peregrino. No solamente decirles, te amo en el amor de Cristo, es qué clase de empleado eres tú, qué clase de compañero de trabajo eres tú. ¿Tú demuestras sujeción a tu jefe o tú estás ahí sentado diciendo, entre más yo pueda rapidito largarme de esta, porque no me... Y aquí cantas que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Coherencia, incoherencia. Si tú has nacido de nuevo, eres un extranjero y un peregrino que debe apuntarle a esto. Y entonces versículo 21 nos dice, para esto fueron ustedes llamados. Propósito, propósito. No se trata de ti. Por más que tú tengas el título, por más que tengas la experiencia, por más que digas yo he hecho esto y lo puedo hacerlo con los ojos cerrados, no se trata de ti, se trata de que muestres a Dios en tu vida y lo que hace es traernos el mejor ejemplo. Y no está aquí el apóstol Pablo diciendo, bueno, yo les quiero contar una historia personal. Cuando yo tenía mi empresa de pesca con mi hermano y mi papá, ¿es lo que dice ahí? Nosotros que fuimos emprendedores y yo dejé mi negocio para... No, aquí lo que dice es, mira, si no has entendido de qué se trata y de quién se trata, vamos a ponerlo aquí. Porque también Cristo nos dejó ejemplo para qué. Versículo 21, ¿para qué? Para que Álvaro siga el ejemplo de Jesús, ¿sí? Para que sea solo Pati la que siga el ejemplo de Jesús. Nuestros misioneros. Cristo nos dejó ejemplo para qué. No escucho. Sigamos sus pisadas. O sea, ir en el camino de Él, siguiendo los pasos que nos muestran el camino. Es decir, Él conoce por dónde guiarnos. Él es el pastor. Nosotros somos ovejas y Él nos lleva, Él nos guía. Y ya vamos a llegar a eso. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que seguimos las pisadas de Cristo? Llenando tus estados de cosas cristianas, pero ¿eres coherente con eso? Mandándole versículos a gente para fastidiarlos. Ya no más, por favor. ¿Es eso? No, mira lo que dice aquí. Obviamente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces uno dice, bueno, ese fue Jesús. Ok. Cuando le maldecían, ¿a ti te han maldecido? Pues si yo voy en el carro y lo cierro y me maldice, que mi Dios me lo bendiga, ¿no? Pero aquí dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Eso es vivir como un extranjero y un peregrino. Son tus palabras. ¿Para qué usas tus palabras? ¿Para quejarte? ¿Para maldecir? Ese es el uso de las palabras. Y aquí nos está diciendo, si vamos a seguir el ejemplo de alguien, es Jesús, porque debemos seguir sus pisadas. No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿no qué? No amenazaba. Yo los voy a demandar. Si ustedes siguen haciendo esto, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué dice acá? ¿Que no nos gusta? Porque tú quieres que se resuelva ya, porque se trata de ti, porque tú tienes la razón, porque tú lo sabes, porque tú lo has hecho muchas veces. En vez de amenazar cuando se está padeciendo, se encomendaba al que juzga justamente. ¿Tú puedes hacer eso?
Tú puedes decirle, Dios, te pido que caiga fuego del cielo acá en este trabajo porque todos estos pecadores e impíos no se merecen nada de ti, solamente yo. Eso es lo que puedes hacer. Tú estás tomando el lugar de Dios. Tú estás juzgando a las personas. Cuando tú te crees mejor, cuando tú te crees que tienes derechos como una nueva criatura en Jesús que nos llama a que seamos extranjeros y peregrinos, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Otro propósito. Para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, vivamos en su justicia y hemos sido sanados. ¿De qué? De no repetir y vivir como este mundo, quejándose de la autoridad, por más que yo esté en desacuerdo. Lo que yo tengo que hacer es orar. Y sí, ese día que se posesionó esa persona el 7 de agosto, mi primera oración es, Dios, por favor, aunque esta persona no te reconoce en ninguno de sus caminos, ten compasión de nosotros, de Colombia, porque si a este señor le va bien, a nosotros nos va bien. Pero también, esa es una cara, y la otra cara es, Dios usa al injusto para juzgarnos. No se te olvide eso. Nos merecemos los gobernadores que tenemos. En la medida en que tengamos eso claro y en la medida en que tengamos que es Dios quien pone y quien quita, entonces sabemos que no es, sino que es ir a Él, sujetarnos a Él, buscarlo a Él, pedirle a Él, encomendarme a Él, porque es el único juez justo, que lo único que está diciendo es que tú no eres, yo te escogí porque no eras nada, no eras nadie, no existías, no te merecías mi amor. Y me plació hacerlo, para que anuncies quién soy yo en tu vida. Y mira cómo concluye el versículo 25. Contextos, ¿te das cuenta? Porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Y tú escuchas esto y ojalá que tú digas, esto me choca porque con los amigos que yo compartía, o con los del trabajo, o con los de la U, o con mi familia, lo que me dicen es que si yo soy un borrego que estoy yendo a que el pastor me diga lo que yo debo hacer. Pues es donde tú lo tienes que tener claro si has nacido de nuevo en Jesús. ¿Quién es tu pastor? Si es Jesús, Él te está diciendo, la puerta para entrar a mí es angosta y yo soy el pastor de las ovejas. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, todos nosotros éramos como ovejas descarriadas. ¿Cómo es una oveja descarriada? Es el malo de la familia, tiene piercing y tiene tatuajes. ¿Ese sigue siendo el malo de la familia? Ups, el malo de la familia puede vestirse de corbata y ser un atracador elegido por todos nosotros y estar allá de senador. No voten por mí. Una oveja descarriada no tiene identidad, no tiene sentido, no tiene propósito. Está perdido. No tiene quien lo dirija, no tiene quien le marque el camino para seguir sus pisadas. Por eso nos está diciendo a todos nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, para que puedas ser ese peregrino extranjero, es sigue las pisadas de tu pastor, que es Jesús. Es lo que nos dijo, ¿no? Versículo, se me olvidó cuál era, el versículo
25. No, el de seguir las pisadas de Jesús. 21. Para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque éramos ovejas descarriadas. Pero ahora que nos ha buscado y nos ha escogido, que somos para el servicio de Él, que somos de su familia, que tenemos propósito, que somos llamados, que no lo merecíamos, nos dice, ahora hemos vuelto al pastor que cuida nuestra alma. Ahora somos escogidos, somos posesión exclusiva. Ahora tenemos identidad. Por eso debemos vivir aquí como extranjeros y peregrinos. Porque lo que debe ser es que todas las demás personas te deben mirar y decir, ¿qué es lo que es raro en ti que no me cuadra? ¿Te das cuenta, leyendo este pasaje, todo el contexto que tiene, lo que implica ser un extranjero y un peregrino? Es realmente incómodo. Esto nos tiene que seguir incomodando en un grupo pequeño. Esto tiene que ser algo que realmente nosotros no podamos decir, bueno, pero ¿cómo puedo encontrar el camino intermedio entre estar acá, pero no ser tan, bueno, pues léete otra vez Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Es enfático, es claro. Si tú dices que has nacido de nuevo en Jesús y quieres seguir buscando los propósitos de allá, las metas de allá, la vida de allá, la comodidad de allá, las pisadas del que está guiando allá, la puerta ancha que te recibe allá, tú necesitas balancear y entender en dónde está poner una prueba, en qué es lo que yo le digo que le estoy creyendo a Dios. ¿Cuál fue ese evangelio que a mí me vendieron? ¿Cuál fue ese mensaje de Jesús? Porque si vuelves y lees esto, te tiene que volver a incomodar. Seguir las pisadas de Jesús no es opcional. ¿Entiendes? Esto no es un estilo de vida, como lo estamos viendo hoy en día. Bueno, es opcional, cada uno se viste como se le da la gana. Esos son estilos de vida. No, la vida en Jesús no es un estilo de vida. Es vivir en Él, con Él, por Él, para Él. No es un estilo de vida. Porque un estilo de vida tú te lo pones como una chaqueta los domingos y llegas esta tarde y la cuelgas y toda la semana se te olvida este estilo de vida. Esto no es un disfraz. Es ser, identidad, ser, no parecer, ser, no parecer los domingos extranjero y peregrino, ser, vivir como. Y ahí es donde marca la diferencia para todos nosotros. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus almas. Identidad en Jesús. Quiero terminar orando. Y primero referirme a todos ustedes que van a ver este video y a ustedes que de pronto han sido invitado hoy, y es, ¿cuál es la identidad que tú tienes en este mundo que no es Jesús? A ti te conocen por qué. Cuando tú piensas, ¿quién eres tú? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué es lo que las demás personas quieres tú por lo que te recuerden o te identifiquen? Si no es Jesús, entonces tú estás descarriado. Tú necesitas a Jesús para que le dé a tu vida sentido, propósito, camino. Y eso es lo que te tiene escuchando Dios hoy acá. Y si tú necesitas y quieres saber cómo creer en Jesús, nosotros
tenemos personas que te pueden explicar, comenzando por la persona que te invitó, le puedes preguntar, y si no, con mucho gusto te lo vamos a explicar. Y para nosotros, iglesia, es claro, lo dice ahí, debemos seguir las pisadas de Jesús. No es opcional. No es opcional. Tenlo presente. Señor Jesús, gracias por ser nuestro todo, nuestro Salvador, nuestra vida, nuestro pastor, nuestro camino, nuestro ejemplo. Cuando pasamos por esos momentos en que sentimos que todo es injusto, que no estamos de acuerdo, que no nos parece, que se están violando mis derechos, tenemos que ir a ti y a tu ejemplo. Encomendaste la causa al juez que juzga justamente. Y para todos nosotros que estamos aquí, eso es tan difícil, porque queremos tener la razón, queremos salirnos con la nuestra, queremos que las cosas sean ya y a nuestra manera. Y aquí estás tú mostrándonos algo totalmente diferente que a nuestra carne no solo le incomoda, pero le molesta. No eres Jesucito Chuchito lindo, eres santo. Moriste en la cruz por mi pecado, cuando no era nada, cuando no existía, para que yo esté parado aquí proclamando que solo eres tú, mi identidad y el que le da sentido a mi vida. Y Señor, eso ha requerido burlas, oposición, crítica, pero ha valido la pena porque te conozco más. Y aquí está tu iglesia, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que nos desafíes, nos animes esta semana. No es opcional. Tenemos que seguir tus pisadas, Señor Jesús. En tu precioso nombre, amén.